Bienvenidos a Hola Mundo Online, Radio TV Plus, el espacio donde la comunicación inspira, conecta y transforma. Presentamos Voces de Abundancia, un programa diseñado para quienes buscan crecer desde la conciencia y el propósito, escuchando para crecer, creciendo para ser. Creciendo para ser. Un encuentro con ideas que nutren, experiencias que elevan y conversaciones que impulsan tu mejor versión. Sintoniza, conecta y sé parte de esta experiencia transformadora. Hola Mundo Online, Radio TV Plus. Comunicación con propósito. Cuando la niñez carece de protección, la vida se convierte en un ejercicio de supervivencia, no de plenitud. A menudo, esta lucha interna se disfraza de fortaleza externa. La mujer que lo puede todo es el pilar responsable en todo, pero bajo esa fachada reside un profundo cansancio emocional, el eco del miedo al abandono y una necesidad incansable de probar valía. Aprendimos a no esperar rescate, a confiar solo en nosotras mismas, porque la familiaridad de lo ausente emocionalmente puede parecer hogar, aunque no sea sano. Esto nos invita a cargar con pesos ajenos que se vuelven costumbre, un reflejo de vacíos internos, gastando para llenar o privándose por las culpas. Sentir culpas al detenerse, como si no se mereciera la paz. Confundir la resistencia con el amor, tolerando lo mínimo. La dureza recibida se traduce en una exigencia propia, anhelar que alguien se quede, pero luchar por confiar es autoexigencia y confianza, siempre priorizando a otros, dejando el propio bienestar para el final. Por fuera, pareciera que todo está en orden, pero por dentro, el silencio grita heridas no atendidas. Y no es debilidad, es un llamado a la sanación. La buena noticia es que hoy tú puedes ser esa protectora que no tuviste. Tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu corazón, tu paz. Sanar no es olvidar el pasado, es liberarse de la culpa por lo que no fue tu responsabilidad. Si estas palabras te han removido, no estás rota, estás despertando. Y aunque al despertar incomode, el despertar nos libera. Nada cambia hasta que decides mirar tu historia de frente. Lo que no se sana, se repite. Sanar no es culpar, es dejar de vivir en piloto automático y empezar a escribir una nueva versión de ti misma. Una versión que se protege, se valora y se permite vivir plenamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis apreciados radioyentes de Hola Mundo Radio. Ya estamos presentes en un nuevo jueves de despertar. En este programa, como cada semana,
les ofrezco viajes de reflexión, despertar y creatividad. Tendremos momentos especiales de poesías reflexivas, que son melodías inspiradas en mis escritos. Y estos mensajes nos invitan a crecer y a creer en nosotros mismos, dejando de lado la suerte y abrazando nuestro propio poder. Soy Yamira Guijarro, su coach holística motivacional, escritora de poesías reflexivas, pintora del abstracto mundo que vive en nuestra mente. Y estoy feliz de darles la bienvenida en Hola Mundo Radio TV Plus, en este nuevo espacio con voces de abundancia, escuchando para crecer, creciendo para ser, en el que juntos exploraremos el crecimiento personal, el poder de la poesía reflexiva y la música. Y como ya les había anunciado, tengo una invitada especial, una mujer cuyo camino nos inspira profundamente a inspirarnos y a despertar. Ella es Verónica Peña, experta en sanación espiritual. Pero antes de entablar conversación con Verónica, les invito a escuchar y a disfrutar de la siguiente melodía que transforma mis palabras en música, llevándonos a un espacio de reflexión y conexión. El mundo es una obra de arte, ya que estamos en la Semana del Arte. El mundo es una obra de arte, pintado con colores que el alma comparte. En cada rincón un mural vibrante, donde la belleza se muestra constante. Tengo lo que amo, un tesoro sincero, un refugio de calma en este sendero. Escucho el canto de los pájaros al vuelo, melodías que danzan en el suave anhelo. El curso del río susurra su historia, reflejos de sueños, de paz y de gloria. Cada gota que fluye lleva consigo el eco del tiempo, un abrazo amigo. Y el silbido del viento en su danza ligera acaricia los árboles, canta primavera. Lejos del ruido que ahoga la mente, encuentro en la calma mi esencia latente. Así celebro la vida en su esplendor. Cada instante es un regalo, un vibrar con amor. El mundo es una obra de arte sin par, y en su belleza infinita quiero siempre estar. Después de haber escuchado esta bella melodía, amigos, amigas, hoy tenemos el honor de conversar con Verónica Peña, una mujer cuyo camino nos inspira profundamente. A menudo, cuando admiramos los logros de alguien, vemos solo la cima brillar de la montaña, sin percibir la ardua escalada por la que ha tenido que pasar. Pero hoy Verónica nos abrirá una ventana en su proceso. Nadie vio sus dudas, los días en que el miedo la paralizó, los intentos que no salieron como esperaba, o esos momentos de profunda incertidumbre sobre si este camino era el suyo. Porque la transformación real no se muestra perfecta, se vive. Se vive entre preguntas que no hacen tambalear y que son decisiones incómodas que pocos comprenden. Verónica no solo ha llegado a donde está por lo que ha aprendido, sino por todo lo que ella ha atravesado. Ella sabe lo que es buscar respuestas fuera, señalar culpables, hasta que un día la elección la hizo elegirse a ella misma.
Le iluminó el camino, ¿sí? Se le iluminó el camino y en ese momento es cuando decide priorizarse, porque su vida comienza a transformarse. Si hoy sientes que estás en este punto de inflexión, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola, no estás solo. Existen coach, expertas como Verónica, que está aquí no solo para compartir su historia, sino para ofrecerte esa mano amiga, ese acompañamiento que ella misma buscó un día y que hoy en- te extiende para que tú te tomes de su mano. Verónica, tu programa Sana y vuelve a ti y tu eslogan, sanar también es escuchar tu cuerpo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Resuena profundamente, muy valioso. Buenas tardes, mi estimada colega Verónica Peña, experta en sanación espiritual. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Yamira, por este espacio. La verdad es que, como yo siempre digo, Dios es maravilloso porque a pesar de las distancias, pues hoy por hoy tenemos la oportunidad y la diosidad de poder encontrarnos a través de este medio. Dios ha sido tan maravilloso porque nos ha juntado a muchas personas que así mismo leyendo cada post, pues bueno, nos hemos conectado. Mi nombre es Verónica Peña, yo vivo en Ecuador, de profesión soy ingeniera en marketing y pues como digo, Dios nos puso en este camino y yo te conocí a través de Priscila. También sé que eres de Machala, aquí una persona que también es de allá, bendecida y agradecida porque a pesar de que somos de la misma tierra, el Internet nos unió. Y pues como ya lo dijiste, la verdad es que este camino ha sido muy maravilloso. A veces nosotros pensamos que todo está perfecto, pero como yo siempre digo, todo llega a su tiempo, todo llega a su momento. Hay cosas en las que tú dices, no, yo me encuentro bien, pero como Dios es maravilloso, te regala que vivas ciertos momentos y es ahí donde realmente te das cuenta que efectivamente necesitas tomar una ayuda y hoy por hoy las condiciones son tan maravillosas porque hay un sinnúmero de información y como en este instante dos personas que te pueden ayudar en todo este proceso, no porque seamos wow, sino que nosotros estamos, como yo siempre digo, un escalón o dos escalones más arribita, porque ya lo vivimos y realmente cuando viene una situación un poco compleja en nuestra vida, a veces nos sentimos como perdidas y hacemos malas preguntas, nos quejamos y efectivamente pues eso simplemente nos da más de lo mismo. Pero cuando nosotros tenemos una ayuda, alzar nuestra manito, pedir ayuda, pues siempre vas a encontrar esa mano que simplemente te ayuda a levantarte y te ayuda a darte cuenta de las cosas que sí o sí hay cómo mejorarlas. A veces parecen difíciles, pero como siempre se dice, todo es posible. Perfectamente, todo es posible. Y ahora yo voy a hacerte unas preguntas, no sé si serán incómodas, como las que hacemos los coaches, pero me interesa saber qué te motivó a compartir tu proceso. Bueno, como lo acabo de mencionar, pues yo también era una de esas personas que siempre decía que todo estaba bien. Y cómo llegué a este proceso, bueno, a mí también fue en pandemia, efectivamente fue así, donde yo era una persona cero redes sociales y mira que me gradué en marketing. Es un Pasa. poco loco, te lo juro, pero así pasan las cosas. Entonces, como estábamos obviamente en una recesión donde no podíamos salir, y decidí abrir las redes sociales porque como efectivamente estábamos en casa, no había cómo instruirse, no había cómo leer otro tipo de situaciones, entonces decidí abrir redes sociales, pero no para escuchar noticias,
sino que obviamente al momento de abrir las redes sociales, me imagino que los contactos que uno tiene en el teléfono, las redes sociales te van mostrando quiénes son las personas allegadas a ti o allegadas a tus amigos. Y efectivamente a través de estos medios encontré a Priscila. Y efectivamente me motivó poder ayudar a las demás personas porque es mi experiencia vivida. O sea, no se trata de coger un libro y estudiarlo e impartir algo que lo leí. De pronto lo que yo leo lo integro, que es lo más importante, pero es saber cómo hacer de tu vida realmente algo consciente. ¿Y qué me pasó a mí? Pues yo también decía cosas súper extrañas que yo escuchaba y ya después, así como que por interno, conversábamos con Prisi y yo decía, ay, no, eso no puede ser, eso no me puede pasar a mí, ay, no, qué pena, pobrecita, porque lo veía hacia afuera, ¿no? Y pues efectivamente en la pandemia estabas 24/7 con tu familia y obviamente yo estuve con mi esposo y con mi suegra. Entonces era vernos absolutamente de la sala a la cocina, de la cocina al comedor. Entonces era una situación compleja y obviamente ella es una persona un poco adulta y sí, sí escuchaba noticias. Y toda esta situación nos tenía así como que súper incómodos y efectivamente ahí yo empecé a darme cuenta que yo sí necesitaba ayuda. O sea, fue duro aceptarlo porque yo creía que todo estaba bien. Incluso, mira, que yo tenía algo de confusión, que yo pensaba que relación y vínculo era lo mismo. O sea, estaba en ese plan. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo me puedo relacionar con una persona y eso no quiere decir que ese vínculo esté sano. Y es ahí donde yo empecé a interiorizar cada sesión que tenía, cada pedacito del libro, porque yo me puse a leer con ella en el club de lectura y cosas así. Y mira lo interesante que pasó, que solita yo empecé a darme cuenta de las cosas que debía mejorar. Incluso entré en un momento de desesperación porque todo el mundo te habla del propósito de tu vida, que todos tenemos un propósito y cosas por el estilo, pero llegas en un momento como a desesperarte, que es lo que me pasó a mí, pasado en mi proceso. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿dónde está mi propósito? ¿Por qué ellas encontraron y yo no? Entonces, volver a la calma, o sea, aprender hasta a respirar, o sea, tan importante fue un proceso para mí, para darme cuenta que era una vida súper automática de despertarte, es más, o sea, decirte tan solo así que ni siquiera agradecía mi día, o sea, lo dabas por sentado. Y todo este proceso me ha dado a mí esa conciencia de saber que desde el momento que abro los ojos y debo ser agradecida porque el simple hecho de poder abrirlos y respirar y saber que no tengo una enfermedad que me impide poder hacer estas dos cosas básicas, entre comillas, o sea, para mí es una bendición. Entonces, todo este proceso en verdad fue muy, muy entrar en mí. Y es por eso que yo tengo ese eslogan en mi página, porque realmente es llegar a ti y saber conocerte. O sea, es tan importante conocerse que yo ni siquiera me conocí. Imagínate a ese grado de vivir en automático, de creer que todo es así hacia afuera y que todo, y los culpables siempre. Porque yo Efectivamente. decía que todo el mundo era culpable, o sea, culpable el tránsito, culpable hasta la lluvia, que mucho sol, o sea, cosas tan pequeñas, pero que ya después, hasta cuando uno habla, se da cuenta de la falta de conciencia en la que estaba viviendo. Y no digo que es un proceso rápido, que es un proceso fácil, porque yo también empecé este proceso, pero así me enseñaron. Entonces yo tenía 42 años de darme cuenta recién que lo que yo hacía día a día no era agradecida, no era consciente y es duro cambiar, pero va poco a poco y lo bueno de este proceso es no hacerlo sola. O sea, yo sí tuve esa compañía
decidí aprender, decidí integrarlo, pero no hacerlo sola, porque hay momentos en que tú si llegas a desesperarte y siempre una mano de un coach, experto o amigo está para escucharte, hasta para escucharte y esas palabras que uno dice en su momento de desesperación, la persona que te escucha te dice tranquila y te saca lo bueno de eso que tú acabas de decir y no como víctima, que por lo general nosotros solemos estar en ese papel. Efectivamente, siempre es bueno que te lleven de la mano o que nos lleven de la mano, porque nos cuesta aceptar muchas veces, no, esto no me pasa a mí, no, es lo que tú ves, pero esto yo lo vivo y estoy feliz. O sea, muchas apariencias, ¿no? Exacto. Que cuando hacemos el clic, como siempre digo, es muy fortalecedor porque te das cuenta el cambio que haces de donde estabas viviendo en la zona de confort a la realidad. Y como dices, yo también conozco a Priscila Maldonado, es de Machala, de la tierra de donde yo vengo. Ella vive en Miami y hemos tenido la suerte de encontrarnos con ella en su club de lectura y en los diferentes cursos motivacionales que nos da. Ella realiza una plataforma que hace congresos, me recuerdo. Esta vez está en congreso, yo no he podido entrar por cosas personales que he tenido, que he estado un poco full, pero ¿me podrías decir, considerando la participación en los congresos virtuales de Priscila Maldonado o con Priscila Maldonado, en la cual, ya te digo, yo también he participado y para mí son de gran valor? ¿Cómo crees que estas plataformas virtuales están impactando y expandiendo el alcance del crecimiento personal hoy en día? Súper. La verdad es que el encontrarnos a través de estos congresos y de las plataformas como lo que estamos haciendo nosotras hoy, la verdad es que es súper maravilloso porque encontrarte con una persona, tú estás en España, Priscila está en Estados Unidos, hay muchas expertas que han participado en los congresos de Panamá, de Colombia, hay una chica de Venezuela, entonces es simplemente romper barreras y darte cuenta de que cuando uno quiere hacer las cosas, todo es posible y se abren los caminos. Yo soy una total fiel creyente de que cuando tú realmente quieres hacer las cosas, los medios aparecen. Y hoy por hoy hay muchísima información que es muy válida. Y esto no solamente se trata de, ay, yo me pongo en un curso y lo veo, porque hay muchísimas personas que yo conozco en lo particular que hacen muchos cursos, no solo presenciales, sino virtuales, pero no integran, no lo ponen en práctica. Entonces están llenando, como yo digo, la memoria como un diccionario. Se saben todos los temas, pero cuando tratas de integrarlos, no sabes para dónde ir. Y efectivamente en estos cursos pues nos enseñan muchísimo. El último se tituló Alquimia y cada una de ellas habló de esa transformación, del antes y el después. Y efectivamente, como lo mencionaste tú, se nota en un cambio. Y yo creo que no hay mayor verdad que la que uno vive. O sea, porque yo no me puedo sentar aquí y hablarte de algo que solo lo leí, pero cuando ya uno lo vive, tú tienes hasta la experiencia, el proceso y por último se siente hasta en tu energía, a pesar de que no estamos juntas, o sea, tú puedes sentir como una persona simplemente te está dando un texto leído o te está contando su experiencia vivida marcada en un antes y un después. Entonces, hoy por hoy las redes sociales hay muchas personas que lo desperdician, hay personas que obviamente lo ocupan para algo que no es productivo, pero creo que todas podemos hacer algo por el mundo y por el bienestar y por el desarrollo. Y hay que empezar por uno mismo, porque es lo que yo siempre digo, nosotros que somos pilares de familia, tenemos un hogar, todo empieza con un ejemplo. Yo tengo un hijo de 12 años y efectivamente lo que uno dice o lo que uno hace es más marcado que lo que él aprende en un libro o lo que ve. O sea, lo que hace papá y mamá es súper importante y yo creo que ese es el ejemplo mayor que nosotras
como mujeres, como madres, podemos hacer ese cambio empezando desde uno para que se replique en casa y así sucesivamente se vaya expandiendo esta información. Porque yo incluso lo escucho a mi hijo que dice, no, no, es que mi mamá me dice tal cosa, entonces los amigos le dicen, ah, ¿en serio? O sea, y yo me río porque primero es varón, pero yo de ahí luego lo interiorizo y digo, gracias Dios mío, porque llegó en el momento justo este aprendizaje que yo se lo pude entregar a él y también lo hago con mi ejemplo, porque lo que yo digo también tengo que empezar a practicarlo para que se note el cambio, porque si no soy un libro lleno de información, pero nada de integración. Efectivamente, siempre digo que nosotros tenemos que pregonar con el ejemplo para decir, yo tuve un antes y un después. Y es ahí nuestra carta de presentación como coach, como expertas, como sanadoras, que nos presentamos y decimos, pues sí o no, o es blanco o es negro, pero ya con conciencia, sabiendo lo que decimos y a dónde transmitimos nuestro mensaje. Y ahora, Total. desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas o que enfrentan las personas al intentar volver a ser a sí misma y escuchar realmente su cuerpo en un mundo que a menudo nos impulsa a la acción constante? No, el no pensar o el actuar. Mira, justamente yo comentaba el día de ayer que me junté con una amiga porque yo a los 22 años me operaron de la columna, imagínate. A los 22 años fui operada de una hernia discal que está ubicada entre el disco 5 y disco 6. Pero fue a los 22 años que yo hoy me doy cuenta de que es como obviamente vivimos en un mundo de apuro, porque literal es así, y tienes un cronograma de vida establecido. Estudias, a los 18 tienes que entrar a la universidad, si no entraste a la universidad tienes que trabajar, si no tienes, si, y si te casas tienes que ser entre los 20 y tanto y no sé dónde, porque si no ya a los 30 no te puedes casar, o sea, vivíamos en un mundo, hoy es diferente, pero al menos mi educación fue así, estaba como que un cronograma de tu vida y pobrecita donde no lo cumplías, ¿no verdad? Entonces era así Efectivamente. como que era así como de locos que lo contamos, pero así lo vivimos. Entonces, yo en la infancia era una niña muy activa y me desarrollé, todo quería hacer, de todo quería hacer, pero fui una niña que quería patinar. Y obviamente antes no habían los cursos que hay o ahora que tú compras el patinaje, encuentras a la profesora, llevas a tu hija, bueno, las facilidades antes eran diferentes, ¿no? Entonces me caí 500.000 veces, pero lo hice y lo aprendí. Y yo creo que entre esos golpes y esos apuros y esas presiones se desarrolló esta hernia. Y efectivamente ya hoy por hoy que yo he estado en terapias y las cargas que uno ha tenido porque el cuerpo habla, efectivamente los dolores de columna son de cargas que no eran tuyas, porque a uno le enseñaban desde muy pequeño, desde muy temprana edad, que cocinar, que atender a tus hermanos, que esto, que el otro, porque así se vivía antes. Hoy por Así hoy los es. chicos son un poco más ligeros, hay que uno más bien tiene que estarlos ahí atrás de ellos, pero nosotros vivimos con una responsabilidad y el cuerpo sí te lo expresa. Pero cuando vivimos en automático y solo en el proceso del cronograma y el reloj de 7 a 8 tal cosa, que corre, que el tránsito, que no tengo que estar aquí allá, entonces vivimos apuradas. Esa es la Efectivamente. realidad. Entonces, yo me di cuenta que efectivamente yo andaba con cargas que no eran mías. Incluso, mira que yo cuando quedé embarazada, el médico estuvo pendiente de mi peso porque como era el peso y yo soy de estructura delgada, el tema de haberme operado de la columna era algo que lo tuvieron como que siempre pendiente durante todo ese proceso. Y hoy por hoy, cuando yo estoy preocupada, a mí me duele la parte lumbar. Entonces ahí es donde uno tiene que regresar a ti, calmarte, empezar a respirar, porque hay cosas que uno debe de hacer y que suelen ser pesadas.
porque nosotros queremos, aparte de estar en el rol de víctimas, solemos cambiarnos al rol de las salvadoras. También, efectivamente. Entonces la salvadora quiere hacer todo, congratularse con todos y se pone al final de la fila. No Efectivamente. importa, imagínate, o sea, a veces yo me daba cuenta, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba, en el cuestión de cuando tienes unos invitados que vienen a tu casa, tú te sirves al final, porque son toditos. Es más, todos comen bien y así tú te comes, no, no, es que estoy llena, porque como yo hice, yo probé, entonces, uy, no, hasta, pero solo son excusas, son tristes excusas porque no nos valorizamos, o sea, qué triste vernos que somos las amas de casa, que somos las que hicimos, las que cocinamos, las que decoramos, las que hicimos todo, y no gozártelo. Y no sentirte el decir, ¿sabes qué? Yo hice el típico aquí, el boloncito que todo el mundo te dice, qué rico que lo hiciste y tú no lo probaste. Ay, no, Así es. después, lo hago mañana, como yo lo sé hacer, ¿por qué? Entonces, primero somos víctimas, después somos las salvadoras y al final del día somos las pobrecitas, porque nos pasa que cuando ya se cierra el telón, todos están bien, tú vas al baño, que me pasó muchísimas veces y verte al espejo cansada, que no cocina, no te comiste lo que cocinaste, que sentiste un día tan agotador, que no pudiste ni siquiera subirte a la caminadora. Que yo tengo caminadora en casa, imagínate, tuve como 4 años sin poder hacer un paso ahí, Ya teniéndola ves. hasta en la casa, porque Ajá. la excusa del tampoco no tengo tiempo, porque al ponerme como salvadora pongo a todo el mundo delante de mí. Y ya hoy por hoy, después de un proceso, me di cuenta de que todo tu cuerpo te dice, para, mírate al espejo, mira lo maravilloso que eres, pero primero tú y luego el resto, porque tú no puedes ser sostén de nadie si tú estás mal. Lógico. Imagínate, incluso vi antes de ayer una película que se llama Pasajeros, y él tuvieron una crisis y el chico le dice, y cuando tú viajas te lo dicen, primero usted y luego si quiere salvar a otro se pone la mascarilla. Y son cositas que tú las escuchas porque te subes en un vuelo y ni bola le paras. Pero Así ya es. ahora ser conscientes es diferente, o sea, hasta la palabra que te lo dice, o sea, hasta, yo digo, qué bestia, no, hasta la azafata te lo está diciendo. Primero te salvas tú para que luego puedas auxiliar a alguien. Qué gran lección de vida y no la ponemos en práctica. Y yo Efect- no la ponía en práctica, o sea, es un cambio total, o sea, es darte cuenta y esa es otra, que todo era que me dolía, todo pobrecita, yo que no sé qué, o sea, no, 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 yo soy tan responsable de lo que hago, de lo que digo, si me equivoco, errar es de humano, pero tengo que ser responsable de lo que hago. Y esas son cositas que cuesta aceptarlo, porque es todo un proceso, cuesta aceptar que eres víctima, cuesta aceptar que el de afuera no es culpable. A mí me costó muchísimo y tengo una persona que trabaja conmigo que le cuesta aceptar que el que viene y te hace dar coraje, que te incomoda, etcétera, etcétera, viene a mostrarte algo que aún todavía tienes que trabajar en ti. Y son cosas que a veces, no, ay, no, es que no, no la tolero. Pero no la toleras porque todavía hay algo en ti que esa persona simplemente vino a mostrarte. Así es. Pero ese grado de conciencia es un proceso que debemos pasar. Así es. Todo proceso, hasta para dejar de autoflagelarnos como las víctimas, como las mártires, que solía, tú mismo lo has nombrado, tenemos que pasar ese proceso y solamente lo pasamos cuando hemos despertado en este crecimiento, ya sea como coach, como, como mentora o haciendo los cursos debidos que se nos presentan, ¿no? Exacto. Así es. Es muy lindo conversar este tema maravilloso, pero ahora tendremos un minuto de música en el cual vamos a presentar y a escuchar Hay caminos y continuamos sordos. ¿Perfecto? Listo. La naturaleza nos pide
aún estamos sin sentido. La naturaleza nos habla y no percibimos su mensaje. No hay nada seguro, el mundo seguirá cambiando y aún así seguimos dormidos. Aceptar y resistir. Esta es la primera y más importante habilidad interna en este mundo moderno que cambia frenéticamente. Oh, oh. La vida nos pone a prueba todos los días, para ver qué tan bien hemos desarrollado esta habilidad. Que visto lo visto, aún carecemos de sentidos. No hay nada más real que el espacio interior dentro de cada ser que nunca cambia. Podemos cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, incluso nuestros sentidos de ser quien somos, pero nos frustramos en visitar el centro inmutable de nuestro propio ser y no reaccionamos. La capacidad de estar en este espacio interior donde se encuentra nuestra paz. Cuando todo alrededor prefiere el caos, la crisis, lamentaciones que los hacen ver como si fueran un tronco muerto sin ramas ni hojas que bailen con el viento. La habilidad del cambio espiritual es más profunda. Ese ojo de tormenta es el oasis en el desierto, es el desplazamiento donde la paz es poder brillar como luciérnaga amarilla en una noche de luna diamante. El hombre está colocado donde termina la tierra, ya que sin pretenderlo así ha sido tanta avaricia. Investigaciones por descubrir que hay más allá, está acabando con ella, con nuestra madre tierra. La naturaleza nos pide ayuda, aún estamos sin sentidos, que la naturaleza nos habla y no la percibimos. Despierta, reacciona, que no eres inerte, inténtalo. Te sorprenderás cuánto puede influir y cambiar todo lo que tienes alrededor si empiezas a reciclar. Volver a ver la tierra florecer, los pájaros cantar con un portentoso despertar. Eso es el romanticismo en la actualidad. Muy bien, después de haber escuchado esta melodía preciosa que es Hay cambios y continuamos sordos, significa y da un mensaje grandísimo porque nosotros seguimos en nuestra zona de confort, viviendo lo mismo cada día y sin embargo no despertamos a que la naturaleza nos está dando un llamado de atención. Así que les invito a escucharla para que la valoremos. Y continuamos con nuestra preciosa entrevista con nuestra querida Verónica Peña. Continúo haciendo preguntas porque para mí este tema, como soy coach, pues es enriquecedor y mientras más absorbo de gente poderosa como lo es ella y mis próximas invitadas, eh, es maravilloso este despertar porque cada día se aprende, cada día nos vamos a dormir con un nuevo aprendizaje. Bien. Así es, mi querida y estimada Verónica Peña, especialista en sanación espiritual, ¿no? Así es. ¿Podrías compartir alguna herramienta o ejercicio práctico que nos recomiendes a todos los oyentes de Hola Mundo Radio TV Plus para empezar a reconectar con la sabiduría de su cuerpo en el día a día? Claro. Mira, lo más práctico que yo les
puedo decir que empecemos es a modular nuestra respiración. Por ejemplo, vas a tomar una decisión o está algo acalorado, alguna situación, primero practicar el silencio, porque en este mundo, más que ganar cualquier situación, es aprender a responder y aprender a actuar. Y antes de cualquiera de esas dos acciones, primero guardamos silencio para poder reconectarnos con nosotros mismos y a veces hasta el silencio nos ayuda a ganar, porque yo siempre digo, para pelear necesitas dos, pero cuando uno de los dos entra en conciencia, el silencio nos ayuda a ganar. Entonces, la primera práctica que yo les invito a hacer es a guardar silencio y empezar a tener una respiración consciente. Parece mentira, pero el acto de respirar de forma consciente hace que el oxígeno llegue a los pulmones, inclusive hasta el cerebro, y obviamente nuestros canales se expanden. El momento en que se expanden, nos empieza a llenar esa paz y ese respirar hondo hace que bajemos barreras y empecemos a tener conciencia antes de responder o antes de tomar alguna acción correspondiente. Es lo que me ayudó a mí a tener calma, porque hay momentos, como yo te comentaba, entramos en desesperación. Y cuando nos salimos de control, esa desesperación nos puede llevar a cometer locuras. Primero, de forma verbal, porque después nos arrepentimos. Después nos arrepentimos porque simplemente lanzamos palabras y no nos damos cuenta que ya cuando estamos conscientes, nos toca pedir perdón. Entonces, el pedir perdón es un acto muy hermoso y practicar el perdón es algo maravilloso en la vida de cada una de las personas, pero este tiene que hacerse exactamente igual de forma consciente, porque no está bien equivocarme hoy, pedir perdón y mañana volver a hacerlo y seguir pidiendo perdón de una forma repetitiva que ni siquiera la siento. Y hay muchas personas que sí lo hacen de esa forma y es más, ese acto con el tiempo lastima y lastima más. Exacto. Entonces, a mí me ayudó en mis casos de desesperación guardar silencio y empezar a tener una respiración consciente. Es la práctica más fácil que yo te la puedo decir, pero aunque no lo crean los oyentes, es un poco difícil, porque lo que nosotros tenemos por como humanos es ser reactivos. Yo te hago, tú, yo contesto, o sea, así es de inmediato. Nos enseñaron a mantenernos en modo defensa. Entonces, ese modo defensa hace que nosotros seamos reactivos. Pero cuando ya estamos en este proceso es guardo, entro en silencio, la respiración entra en mí, me oxigeno y eso me ayuda a pensar mejor. Y al pensar mejor, pues, actúo mejor y contesto de una forma normal, no de una forma en que yo le contesto para ganar, porque son dos cosas distintas. Y esa es la primera práctica que yo les invito a hacer porque al momento en que empiezan a tener control de la respiración, empiezas a tener control de tus actos, es el paso número uno para que entres y te des cuenta que estás en un proceso de concientización y empezar a modular nuestras palabras van de la mano con el silencio y con la práctica de respiración. Y eso es algo maravilloso. Y poco a poco ya te vas a dar cuenta cómo ya puedes entrar, porque hay muchas personas, te cuento que yo tengo sesiones uno a uno y ya quieren meditar. Ujú. Y el acto de meditar no es de que, ay, ahorita nos conectamos, ya meditamos. No, o sea, hay muchas personas que yo les digo, ah, ¿quieres meditar? Ok, empieza, no pueden ni cerrar, o sea, no pueden controlar su cuerpo, que yo te digo, guarda silencio, cierra tus ojos, ni siquiera pueden cerrar los ojos lo palpitan todavía. Entonces, imagínate el simple hecho de respirar y hacer silencio, es algo que tu cuerpo tiene que empezar a enseñar y ya quieren meditar y después dicen, no, es que es difícil meditar, yo no puedo, pero obviamente son porque tienen subidas las barreras y porque creen que todo es así, de una, y no es así. Así como yo siempre les digo, así como de bebés
los bebés primero gatean, luego se sientan, luego van, o sea, es un paso a paso hasta que ya se mantienen y pueden dar recién el primer paso, porque no, y después es que ya puedes dar varios pasos y corres, o sea, el proceso de aprendizaje en esto de aquí es paso a paso. Entiendo que hemos vivido en desesperación, pero si ya estás en desesperación, ¿qué más te puede pasar? Ya no hay más. Lo que te toca es volver a empezar. Y ese volver a Efectivamente. empezar es con nosotros, es con nosotros mismos. Sí, puedes tener un coach, una mentora, una persona que te ayuda, que es súper necesario, pero también depende de nosotros. Hay muchas personas que quieren el cambio de ayer a hoy, casi casi, y no es así. Esto es un proceso y algunas dan por terminado. Hay muchas personas que como no tienen el resultado en corto plazo, desisten y vuelven a lo mismo. Entonces, realmente esto no es así y yo sí invito a que las personas concienticen cada situación que pasa, o sea, no es un por qué te pasa, porque esa también es unas preguntas que nosotros vivimos en modo mal pregunta. Cuando ya uno está en este proceso, uno formula las preguntas correctas, porque a mí también me pasó y yo en muchas situaciones preguntaba por qué. Es más, hay un dicho que venía de las abuelitas, que no sé si no te lo escuchaste, que cuando se te viene una, se vienen todas. Efectivamente. ¿Verdad? O sea, oye, quizás que yo me río porque realmente lo que uno dice es lo que manifiesta. Yo le digo a las chicas, Efectivamente. lo que vives hoy es lo que algún día lo deseaste. Entonces, si tú sigues diciendo cosas feas, mañana las vas a seguir viviendo. O sea, es tan profundo el concientizarse porque, exacto, o sea, es un todo para llegar a algo. Y si no, no es nada, así de simple. Pero, o sea, es una cosa de locos porque algunas me dicen, ay, es que a veces a mí se me salen las cosas. Digo, qué chévere que ya lo veas, porque ese es el primer paso. Pero si ya lo vistes, yo me detengo y ya no lo vuelvo a hacer. O antes de Corregi- hacerlo, ya te corregirlo, detienes. claro. Exacto. Y uno llega a ese modo, que es lo que yo te decía hace un momento, que yo hace 2 semanas regresé a Ecuador y me di cuenta lo de la azafata. Y yo decía, wow, o sea, ¿cuántas veces tú te vas de viaje y hay muchas personas que ni siquiera le prestan atención a las indicaciones de la azafata, porque ya te las sabes, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, Pero pero no lo hemos razonado el por qué. imagínate, o sea, ella misma te lo dice en una situación de apuro físico. Primero se salva usted y luego el resto, y la vida es así, Efectivamente, sí, totalmente sí, es así, sí. porque yo no puedo pretender salvar a mis alumnas cuando yo estoy en un caos todavía. O sea, no, porque mi energía no me lo permite. Totalmente de acuerdo y aplaudo el primer paso para, para llegar a un momento como el que quizás estamos ahora nosotros, porque seguimos caminando, seguimos en este proceso y siempre lo recomiendo yo también. No soy consejera, por eso no doy consejos, pero es el saber respirar, porque muchas personas respiramos porque es el hábito que tenemos desde que hemos nacido, pero no sabemos por qué respiramos ni cómo respiramos y estamos utilizando mal la respiración. Y hay que respirar, concienciar y luego pues expresar lo que queremos expresar. Por cualquier momento, por A o B razón, primero la respiración, mantener la calma y eso nos lleva a tener una vida mejor y a darnos cuenta de A, B y C. ¿Por qué nos ha ocurrido y qué es lo que debemos mejorar? Muchas gracias por ese sano consejo y sabio que yo también lo digo, pero me dirán, y siempre me lo dicen, es que respirar, si todos respiramos, le digo, pero no lo haces bien, porque no toman conciencia, no lo sabemos hacer. Efectivamente, y muchas gracias por esa respiración perfecta. Ahora, no sé si mirando un poco más hacia el futuro, ¿qué esperanza o visiones tienes para el campo del crecimiento personal y la sanación, tanto para ti como para quienes nos acompañan?
¿Y cómo te podrían encontrar también para que te contacten futuros clientes? Sabes que siempre digo que en este camino, lo que acabas de mencionar, incluso todos los días aprendemos, porque no se trata de hacerlo hoy y mañana ya me olvido. En este camino he aprendido que es bonito servir, porque así como yo pude, y no solamente hablo de un crecimiento de negocio en tipo monetario, porque es bonito tener tus alumnos, que te compren tus cursos, que estén contigo, pero lo que llena mi corazoncito, que es lo que yo siempre digo, es el servir, es el haber, es el tener esa alumna que empieza conmigo y empezamos con aprendamos a respirar primero, que en una ocasión me dijo, ay, pero esa es la clase uno, respirar, y le dije sí. Y me miró y se rió, y hoy por hoy se ríe, y hoy por hoy ver que es una persona consciente, que te puede expresar sus sentimientos, porque cuando muchos empezamos, y lo digo a título personal, empezamos llorando. Lo triste es que nosotros somos seres humanos que no nos damos cuenta de que podemos empezar sin estar mal. Pero lastimosamente muchos hemos empezado con una situación compleja. Estamos Efectivamente. esperando que, como yo siempre digo, Dios te manda la lluvia, pues te manda el granizo, y como todavía no entendemos, ya nos manda los ladrillos. Porque mientras no hay dolor, no estamos buscando cambio. Nosotros siempre estamos esperando que algo duela para poder buscar ayuda. Y lastimosamente es un mundo que estamos en full cambios, pero esta conciencia creería yo que no debería terminarse. Debemos ser esa semilla y seguir sembrando, no solamente por el presente, sino por el futuro, porque hay muchas cosas que hay maldad, hay muchas cosas feas, y yo creo que mientras seamos más personas que sembremos conciencia, que sembremos amor y que siempre estemos al servicio de todos, yo creo que los buenos sentimientos sí van a florecer. Y obviamente yo creo que el tema de servir y de ayudar viene de Dios. Y creo que si estamos conectados a la fuente, nada malo va a pasar. Yo creo que ese tipo de regalos y de trabajos que Él nos da son lo mejor. Creo que si somos más los buenos, vamos a hacer peso en esta tierra, sembrando en los pequeños, sembrando en esas conciencias de que las personas cambiemos, de verdad. O sea, el dejar de ser reactivos, el de tomar el silencio, el de saber que yo siempre digo a mi hijo y a mi esposo, bueno, para pelear hay dos. Yo hoy no voy a estar así y me voy. Y es así, o sea, porque si tú no sigues la discusión, no va a haber guerra, No punto. O sea, continúa, efectivamente. exacto, y creo que somos seres humanos que necesitamos comunicarnos, y estos medios nos han permitido a nosotros poder expandirnos, llevar nuestros mensajes a más personas, y quizás hoy te escuchan y siempre comentamos, siempre hay alguien que te ve y quizás no se atreve a decírtelo, pero siempre están ahí. Y yo aprendí algo desde muy pequeña y honro la memoria de mi papá, que ya no está aquí en este plano terrenal, pero él siempre me decía, haz las cosas bien, así nadie te vea, porque nadie en lo plano te ve, pero Dios siempre está mirando lo que hacemos. Y después es a Él el que rendirle cuentas. Y son frasecitas que van de generación en generación, y yo creo que esa generación en generación es lo bueno. Esas cosas buenas hay que replicarlas, que si bien es cierto, hay cosas que uno ha escuchado, pero de los ancestros venimos, y también estamos en la capacidad de decir esto repito o esto no repito, pero es entrando ya en el estado de conciencia, porque hay muchas personas que también replican lo malo porque dicen, si a mí me pasó y yo no morí, él tampoco morirá. Y obviamente yo escuché eso bien fuerte y yo dije, no, eso no lo quiero para mí. Y este guardar silencio y empezar a entrar en conciencia es el que te dice a ti mismo, esta acción tomo, esto no lo tomo, porque es lo que te hace sentir bien a ti.
y es lo que te digo, o sea, me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta enseñar. Entonces yo creo que mientras sembremos todos esos frutos, después esa cosecha va a ser maravillosa, porque el estar en conciencia es lo más lindo que puede haber hoy por hoy. Efectivamente, muy sabio consejo y te lo agradezco infinitamente. Así como también la otra pregunta anterior has traído el perdón. Hay que saber perdonar. No quizás porque otra persona se lo merezca, como yo lo repito también, ¿no? Quizás porque nosotros también hemos tomado conciencia y hemos aprendido a que nosotros si queremos subir un escalón más, tenemos que ir haciendo buenas obras, buenos actos. Y en el perdón está perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Y hacer buenos actos es el efecto boomerang. Lo que tú das, recibes. Y lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para nadie más. Si es malo, pues peor aún, porque yo no quiero que Dios me castigue. Así que muchas gracias por ese sabio mensaje que nos acabas de dar. Pues Sí, hemos sí, llegado total. al final de esta valiosa entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar para que quien se quiera poner en contacto contigo te busque en las redes? Claro que sí. Yo estoy en el Instagram como @sana y vuelve a ti. Me ponen Verónica Peña y te sale mi contacto. Estoy con todos mis brazos abiertos para recibir absolutamente a todas las personas que necesiten ese acompañamiento. A veces hasta un sabio consejo, un simple que me escuchen es valioso. Y eso, tener a alguien es muy, muy maravilloso. A veces necesitamos simplemente que nos escuchen y sacamos, ¿no? ¿Verdad? Al momento en que ya nos escuchan, es algo maravilloso, sientes tu cuerpo ese alivio y siempre hay alguien como nosotras a la disposición de poder servir, ayudar, basadas en el amor. Así que con los brazos abiertos las recibo, ahí está abierto mi perfil, cualquier consulta, cualquier servicio, pues pueden contactarlo con toda confianza. Muy linda entonces, ya saben, con Verónica Peña. Ujú. Encantada, yo feliz de esta maravillosa entrevista, de haberme permitido compartir un momento con tu sabia sabiduría, valga la redundancia. Hemos tenido esta maravillosa entrevista con la experta en sanación espiritual, Verónica Peña. Gracias por compartir tan sabios consejos y mensajes sobre todo. Claro que estaremos compartiendo un nuevo tema. En algún otro momento te volveré a invitar porque tú tienes muchos temas de los que hay que hablar. Está bien, abierta tu invitación, no te preocupes. Muy bien, muchas gracias. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy en Voces de Abundancia. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes y sobre todo con nuestra invitada especial, Verónica Peña, que espero se pongan en contacto con ella porque es una magnífica acompañadora, una magnífica experta. En las próximas emisiones también estarán cargadas de despertar, de inspiración y exploraremos la belleza del arte en las letras, la riqueza de la cultura, conversando con almas que tanto ustedes como nosotros anhelamos mucha paz. No se pierdan nuestras próximas entrevistas porque el valor de nuestros invitados y sus historias también les dejarán una huella imborrable y para que sigan nutriéndose del crecimiento personal y contactando con el amor que nos inspira. Yo les agradezco por acompañarme en este viaje. Muchas gracias, Verónica Peña, por este momento tan valioso. Y para finalizar, disfrutemos de unas hermosas melodías que transforman mis palabras en música, como siempre lo digo, porque me inspira, esto me eleva, me lleva a conectar con la esencia del porqué en la vida. Todos los temas musicales los encuentran en mi red de YouTube como Yamira Guijarro y no se olviden de suscribirse también para pertenecer a la familia de Hola Mundo Radio TV Plus, donde los sonidos del mundo se encuentran con voces de abundancia, escuchando para crecer, creciendo para ser. Un abrazo con mucho cariño, con abundancia de vida. Hola Mundo Online Radio.
Multiplas, comunicación con propósito.